Buenos días muchachos, bienvenidos a otro día. Mi nombre es Adrián y este es mi canal Hazlo por ti, donde te enseñamos a hacer ciertas reparaciones para que te puedas salvar bastante dinero, sobre todo en la mecánica, que ya pagar un mecánico se está volviendo casi que una pesadilla para nosotros los que no podemos permitirnos tener carros del año. Por aquí tenemos la nueva adquisición que nos compramos, este Kia Optima del 2013 en la subasta, donde se cogen muy buenas oportunidades si sabes hacer lo correcto. Tiene bastantes golpecitos, pero en general estaba bastante sucio, pero bastante cuidado, todo le funciona bien, excepto ciertos detalles estéticos y un errorcito que le vamos a estar explicando. Siempre recomendarles, muchachos, yo no soy mecánico, soy ingeniero informático, pero he tenido que aprender a hacer muchas de estas cosas para poder sacarle un poco de ventaja. En la actualidad tengo un negocio de tour donde alquilamos ciertos carros. Por acá tenemos un Hyundai Sonata que también lo compramos en la subasta. Ya lo arreglamos, está listo para salir a la calle. Vamos a ver si podemos hacer lo mismo con este Kia. Por aquí ven el interior, que está bastante descuidadito. Ya ayer lo limpiamos. Esto estaba lleno de basura, caballero, lleno de basura, de Coca-Cola, de churre. Todo esto acá atrás estaba lleno de refresco botado. Pero bueno, ya nos quedó bastante bien para por lo menos trabajar limpios y no en esta cochambre. Lo primero que les recomiendo, muchachos, es que siempre tengan a mano un OBD scanner. Si no tienen dinero para comprar uno de los bastante caros que transfieren datos de un lado para el otro, por lo menos cómprense uno para poder leer los códigos y poder leer datos en tiempo real. En este caso yo me compré este Innova que funciona muy bien. El carro funciona de maravilla, perfectamente, pero tiene un código de error que se los voy a estar describiendo por aquí, 2159, que tiene que ver con el sistema de antibloqueo de freno. Ya ayer estuve haciendo ciertas averiguaciones y desarmé pensando que eran los sensores en cada una de las gomas. Van sensores que son los que le indican al carro cómo frenar, si una goma tiene más tracción que la otra, para que el carro no se dé vuelta y demás. Entonces le desarmé los sensores y los sensores no estaba llegando voltaje al sensor. Yo pensaba que eran los sensores, pero ya eso me dice que no son los sensores, porque en la toma, cuando lo logré desconectar, lo medí con un voltímetro, lo puse en corriente de 12 volts y no llegaba nada de corriente ahí. Ya sé que por ahí no son los sensores. Después recomiendan que revises los fusibles que tienen que ver con el ABS. En este caso, y también busqué en ChatGPT, que es nuestro mejor amigo por acá, y en este modelo de este carro no existen los fusibles del ABS, vienen integrados en el módulo, lo cual significa en un 80% que el módulo que controla todo eso está dañado. Así que eso es lo que vamos a reemplazar hoy. Esperemos que tengamos suerte. Ayer fuimos al Junkyard y buscamos ciertas cosas, muchas más de las que pensé que iban a encontrar, que todo esto se lo vamos a estar poniendo en otros videos después. Tenemos una ventanilla rota, tenemos los controles de los asientos rotos, y este muchacho que ven aquí es el controlador del ABS. Por aquí tienen las tomas donde van los frenos, ahí lo ven marcado, que es left front, rear right. Bueno, las cuatro gomas vienen aquí. Tienes que conectarlo en la misma forma de donde lo quites allá. Es un poco complicado, vamos a ver si lo podemos hacer. Y entonces, esto es un circuito electrónico que es el que le manda y lee las señales de los sensores, que es lo que parece ser que tenemos dañado. Otra cosa, muchachos, que quería decirles es que tienen que ver bien, fijarse bien en el número de serie exacto que tiene la pieza. Ya yo vi la que nosotros tenemos allá, y entonces cuando fui al Junker busqué exactamente el carro que tuviera las mismas características, o sea, que fuera un sedán como este, de 4 ruedas, que no fuera un SUV y que tuviera exactamente estos números que ven aquí. Estos, incluso los de abajo, son iguales. ¿Para qué? Para que no tengamos que reprogramar nada, que sea solo desconectar la batería, cambiar la pieza y seguir adelante con nuestra actividad. Otro de los síntomas, muchachos, que te indica que hay un problema con el controlador del módulo de ABS
es que tenga fallas en más de un sensor. Porque cuando un sensor se jode, que se chivan, ya sabes que es muy poco probable que sea algo muy serio porque es un sensor. Vas, cambias el sensor y ya. En mi caso, los dos sensores traseros fallaron. Estuve desarmándolo. Cuando lo saco, están nuevos de paquete. O sea, muy improbable. Y uno delantero también me está dando problemas. O sea que 3 sensores que se chiven a la misma vez es extremadamente difícil. O sea que ya ahí tuve que ir averiguando otras causas de por qué no le estaba llegando voltaje a. Bueno, chicos, lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a trabajar siempre es desconectar el polo negativo de la batería. Una llavecita 10. Ya estamos bien por acá. Y ahora, para poder acceder y trabajar aquí, tenemos que quitar todo este filtro. Yo voy a tratar de quitarle solo este tornillo de aquí. Tenemos ahí unos tornillos que tienen que buscar una chicharrilla de 10. Tenemos otro tornillo aquí. Y tenemos por acá atrás, tenemos otros tornillos. Están bastante difíciles, pero ahí vamos a ver poco a poco. Cuando saquemos ya este filtro completo, este housing del filtro, y saquemos esta manguera, yo no desconecto esta manguera, la dejo a un lado porque no te interfiere mucho, pero ya ahí vamos a tener mejor acceso para poder sacar el controlador. Aquí tenemos el filtro de aire. Vamos a aprovechar y cambiar lo que no debe cambiarse hace bastante tiempo. Ok, bueno, ya tenemos por aquí la chicharrita con el cubo 10. Vamos a sacar estos dos tornillos. Yo creo que voy a sacar la batería también. Tener más espacio aquí, al final esto es bien fácil. Ok, ahora sí estamos bien. Entonces ya tenemos estos dos de aquí y por atrás es solo un calzo de goma que tiene. Levantamos un poquito para arriba y nos quitamos esto de adelante. Miren cómo está esto aquí, miren. Pero es bueno limpiarlo bien después antes de ponerlo. Miren al muchacho aquí, caballero. Bueno, muchachos, se los quiero enseñar de cerca para que lo vean. Este clip tiene una pestañita aquí. Esa pestañita tienen que apretarla y eso libera esta palanca. ¿Ven? Ya levantan la palanca con cuidado. Juegan un poquito con ella y ya sacamos la toma ya.
pónganla por un lado donde no le... Siempre revisen a ver si le ven algún cortocircuito. Todo se ve bastante bien. Vamos a proceder ahora a quitar el módulo. Para quitar el módulo, muchachos, siempre empiecen desde aquí y los van quitando, los van moviendo por un lado para poder acceder al siguiente. Esta parte aquí no las voy a poner bien, me voy a poner la GoPro en la cabeza, pero para que lo sepan, voy quitando, aflojando aquí, moviendo por un lado, accedo al otro y al otro. Y cuando los vayas a poner, haces lo mismo en el orden reverso, ¿ok? Bueno, chicos, ya cogemos nuestra llave 11 milímetros y empezamos a quitar las tomas. Si están en un lugar que se les vaya a ensuciar el piso de un garaje o algo, le ponen una palancana abajo, porque todo el líquido de freno se va a botar por ahí. Esto generalmente está suavecito, solo tiene un apriete inicial y ya por ahí casi que con la mano lo pueden quitar. Siempre recomendable, después que acaben de hacer este proceso, si no se le bota todo el líquido, que es lo ideal, tienen que comprar líquido nuevo. Estoy viendo que el DOT 3 o DOT 4 es el que usa este auto. Ya, quitamos uno y lo vamos moviendo del camino para acceder al otro. Otra recomendación, muchachos, es tirarle una foto. A mí siempre me gusta tirarle una foto para ver la posición en que los estás quitando, ¿ves? Y por acá abajo le tiro otra para saber cuáles son las líneas y de dónde vienen. Mira, muchachos, para trabajar más cómodo, quiten primero estas de aquí, que son 14 milímetros y son de manguera, para que les sea más fácil acceder a las tomitas de arriba, porque ahí estaba pasando un poco de trabajo. Bueno, chicos, pues ya tenemos los 4 tomos quitados y las 2 mangueras. Ahora vamos a proceder a sacar este tornillo que ven aquí y uno que es bastante difícil. Deja ver si les puedo enseñar, que está por ahí debajo. Ese tornillo prácticamente hay que adivinarlo con una extensión larga, tratar de, y con la mano, irlo buscando. Ni siquiera sé si lo pueden ver. Vamos a proceder a sacar esos 2 tornillos y ya cuando saquemos esos 2 tornillos, ven esta presillita aquí, ven esta presillita aquí, eso es tiene una ranura que cuando levantas el módulo sale del huequito y ya lo puedes sacar. Es como una presilla de seguridad. Así que vamos para allá. Y miren, muchachos, antes de sacar los tornillos, este tornillo y el de abajo, tienen que sacar esta presilla plástica que ven aquí. Con cuidado, no partan la presillita. Cogen un destornillador y poco a poco, la mayoría de las veces se parte, caballero, porque imagínense el calor que está sometido esto. Pues ahí la vamos a sacar poco a poco y después sacamos los tornillos. Bueno, muchachos, este de abajo sí es complicado. Esto casi que hay que guiarlo con el dedo, poner la llave en la tuerca y ya lo tengo ahí. Ya lo puedo sacar con la mano ya. Ya está aquí. Bueno, ahora hacemos así, subimos un poquito para sacarlo del huequito que les había dicho.
Y nos llevamos nuestro ABS Control Module. Hay que jugar aquí a ver por dónde lo podemos sacar. Ya está. Aquí tenemos el tipo. El siguiente paso es comparar los dos. Ya vemos aquí, pueden ver ahí que los números de parte coinciden exactamente. Eso es perfecto. Estos números de arriba también coinciden. Así que ya tenemos nuestro módulo defectuoso. Ahora vamos a proceder a poner este y rezar de que esté bien. El carro que lo tenía un accidente. Cuando yo voy a buscar piezas a la chatarra, al junkyard, como dicen aquí, siempre me aseguro que sea un carro que tenga algún accidente, porque eso significa que se lo llevaron para el junker por accidente y no por una falla mecánica. O sea, es muy probable. Si no, siempre lo pueden encontrar en eBay. Lo que tienen que asegurarse en la foto que las partes, los números de las partes coincidan y que tengan free returns, que lo puedas devolver si no te funciona. Siempre asegúrense de eso antes de comprar las piezas por eBay. A mí eBay personalmente me encanta. He tenido mucha suerte con las piezas de eBay. Y las que no he tenido suerte, pues las he podido devolver sin problema. Vamos a proceder a montar este. Como mismo lo sacamos, siempre hay que hacer un poquito de fuerza en el arnés este. Ahí está. Ahora lo ponemos en la presillita misma de ahorita. Ya está, ya lo tenemos en la presilla. Ahora el siguiente paso complicado es encontrar el tornillo de abajo. Bueno, chicos, ahí ya poco a poco, con bastante trabajo, lo logré llevar en el huequito. Y siempre tienen que asegurarse, antes de apretarlo con la llave, de que los tornillos deben entrar 2 o 3 hilos de rosca con la mano. Porque si no entran con la mano y te hacen fuerza, es que los pusiste montados. Y si los aprietas así, te llevas los tornillos de rosca. Y entonces ahí sí tienes un problema grande. Así que siempre asegúrense de poderle dar, aunque sea una vuelta al tornillo o 2 con la mano. Después que le dan la vuelta con la mano, ya entonces pueden coger la llave. Otra cosa es que antes de apretar los tornillos, pongan los 2 que van a poner, para que no les haga fuerza y les entre sin problema. Ya puse el de abajo, ahora pongo el de arriba, le doy su vueltecita con la mano y entonces ya puedo proceder a apretarlo con la llave normal. Bueno, chicos, ya el módulo quedó fijo, quedó apretado. Ahora vamos a hacer el proceso inverso. Empezamos desde la derecha. Acuérdense de 2 hilos de rosca con la mano. Y después continuamos con la llave. Cuando acabamos de poner todas las tomas, pues rellenamos el líquido de freno y le sacamos el aire a las 4 gomas, que ya eso se los voy a hacer en un video independiente de cómo quitarle el aire a todo el sistema, porque cada vez que ustedes hagan algo en los frenos, excepto cambiar las pastillas o las balatas, todo lo que tenga que ver con si van a hacer un lavado del líquido cuando está muy viejo, se recomienda quitarlo y volverlo a poner nuevo. Bueno, pues el sistema entero coge aire y entonces tienen que quitárselo goma a goma. Muchachos, tienen que tener mucho cuidado. Esto te tiene que entrar las tomas bien suavecitos. Esta última de aquí me estaba dando bastante trabajo y lo que hice fue que la aflojé de allá, la aflojé de aquí para poder tener más movilidad en el tubo
y entonces ya la metí casi con el dedo y ya por ahí me entró bastante bien, suavecito. Eso con la llave te tiene que entrar suave, si no está mal. Y después o rompes la pieza o rompes la toma y tienes que ir a buscar otra. Quería hacerles ese señalamiento. Bueno, mi gente, en los tres estos he pasado bastante trabajo, pero esto así es como tiene que entrarme, suavecito, sin fuerza ninguna. Si no te entra así, es que algo estás haciendo mal, es que la rosca está montada. Vas jorobando un poquito la tubería, lo vas poniendo con el dedo, pero esto tiene que entrar sin fuerza, si no lo rompes. Ya tenemos las 4 puestas. Ahora vamos a poner estas dos, que yo estas no las tuve ni que marcar, porque sencillamente la de la izquierda, la de la derecha es la de la derecha y la de la izquierda es la de la izquierda, así que no hay problema por ahí. Tenemos ya la llave 14 y apretarlo ahí con la mano. Bueno, chicos, aflojé aquí para poder manipular bien este. Ya todo está apretado. Tenemos ya los 2 tornillos del Mode Control. Tenemos las 2 mangueras y las 4 tomas apretadas. Vamos a conectar esto. Recuérdense que esto tiene un clip, se pone medio inclinadito. Recuérdense que la presilla, si no, no les va a entrar. Tiene que estar completamente levantada, bien hasta arriba. Esta misma palanquita, cuando ya la llevemos a su lugar, se va a encargar de llevar el toma a donde va. Y asegúrense que vuelva a caer en la presilla. Ya sabemos ahí ya que no tiene problema. Muchachos, ahora el siguiente paso es rellenar el filtro, la reserva del líquido de freno, comprobar si hay salidero y quitarle el aire a las gomas, que eso se lo vamos a estar diciendo en otro capítulo, porque eso toma bastante tiempo. Cada una de las gomas hay que sacarla. Así que por aquí ya nos vamos despidiendo del video de hoy. Solo queda poner la caja del filtro, que la vamos a poner ahora mismo. Ya esto yo lo rellené y comprobé que aquí no hubiera salidero. Entonces ya la base del filtro hacemos el mismo proceso inverso. Se pone primero en el calzo de atrás. Tenemos que mover un poquito el plástico este para que entre bien. Ya entró de aquí adelante bien, ¿ven? Con la mano lo guías un poquito y ya cayó el calzo de goma de atrás. Ahora vamos a poner estos 2 tornillos. Acuérdense que las primeras vueltas siempre son con la mano. Tienen que jugar un poquito con él ahí para que no haya problema. Ya ven que entró bien. Y este vamos igual. Ya ven que entró bien también con la mano. Bueno, pues ahora cogemos nuestro cubo 10 y acabamos el trabajo con la chicharra. Ya lo que nos queda después es volver a poner el escáner. Por aquí mismo les voy a comentar si la operación fue exitosa o no. Estos son los códigos aquí en una esquinita que les voy a poner, que me estaba presentando el carro al inicio. Cuando le estuve chequeando con el escáner, me daba todos los códigos, eran relacionados al sistema de bloqueo de freno, que eso también te activa el control de tracción del carro. Te dice que tiene problemas el control de tracción y te activa el ABS y te activa el check engine, todo eso. Y aquí en el estado de Nevada no permiten que los carros circulen cuando tienen problemas en el check. Una vez al año, para hacer la registración, tienes que ir a un lugar y hacerle un escáner al carro, y con ese resultado que te dan es que te autorizan a registrar el carro. Eso, el proceso hay que hacerlo todos los años. En Florida, por ejemplo, no hay que hacer eso. Los carros, aunque tengan el check engine prendido, te los dejan estar circulando.
Ya tenemos una por aquí y las dos de atrás. Listo. Al kilo. Vamos a apretar esta tuerquita, poner la batería y dar por concluido nuestra enseñanza del día de hoy, que espero que les haya sido útil. Muchachos, recuerden, es de mucho apoyo que se suscriban al canal, le den like, me dejen sus comentarios por aquí y suave con las críticas, que recuerden que yo no soy mecánico, yo simplemente me gusta arreglar los problemas, trabajar en mis carros y ahorrarme bastante dinero. Solo este trabajo de cambiarme el módulo me cobraban $500, imagínense ustedes. Y lo hicimos en 2 horas y media más o menos. Buscamos nuestra parte en el Junker o en eBay y nos ahorramos unos buenos $500. Positivo, negativo. Apretamos los bornes y comprobamos los códigos a ver si ya resolvimos el problema. Espero que les haya servido, muchachos. Como mismo les diré si me sirvió a mí. Nos vemos en el próximo capítulo.